¿Cuántos trajeron Biblia? ¡Qué lindo! Bueno, habrá su Biblia. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Vamos a ver algo que es importante, mire. Gloria a Dios. Usted sabe que... ¿Quién lo va a separar a usted del amor de Cristo? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora fíjense que si bien nadie nos va a separar del amor de Cristo, el enemigo de nuestra alma intenta confundirnos en muchos momentos, ¿verdad? Porque cuando uno ama también confía, ¿verdad? Si hay desconfianza, el amor comienza, ¿no?, a ponerse un poco en duda allí. Pero cuando hay confianza, hay amor y hay momentos en la vida del creyente, o sea, de nosotros, en donde ocurren ciertas situaciones o vivimos ciertas instancias, en donde de repente nos podemos llegar a preguntar, Señor, ¿qué pasa? Amén. Y ese que pasa es el inicio a que vaya creciendo la duda en nuestro corazón. La duda con respecto a lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Todo eso, de alguna manera, ¿verdad?, obedece, ¿verdad?, a nuestra cultura. Yo insisto en esto, en muchas oportunidades lo he charlado con ustedes. La cultura que nosotros mamamos, que recibimos, tiene cierto peso sobre nuestro caminar aún en el Señor. Aunque somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, lo estamos estableciendo más que nunca en estos días. Pero fíjense que cuando hablo de cultura, hablo de la enseñanza que nosotros recibimos antes de venir a Cristo. Y de alguna manera eso muchas veces cuesta ir despojándose de todo eso. Pero vamos a ver algo aquí. Mire, cuando vos y yo no estábamos en Cristo, ¿dónde estábamos? Porque en algún lado estábamos, ¿no es cierto? Estábamos en algo que ni nos gusta mencionarlo, pero se llama idolatría. Lisa y llanamente, porque depositábamos nuestra confianza en algo, gloria a Dios. Ahora, llámese como se llame. El hecho es que de alguna manera estamos acostumbrados a eso y a los beneficios que eso tenía. ¿Por qué? Porque fíjese, yo de chiquitito recuerdo que yo tenía mi ídolo, que era el tío soltero de la familia, ¿no? Entonces el tío decía, la verdad, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Gloria a Dios. Haciendo referencia a la iglesia imperial, ¿no es cierto?, al sacerdocio y demás. Entonces, eso son palabras que a veces cuando vos respetás a alguien que las dice, alcanzan tu corazón. Entonces, fíjense qué tremendo es esto, porque yo creo en Dios, pero lamentablemente la iglesia no es para mí, yo confío sí en Dios y creo en Dios. Entonces, de alguna manera, nuestra cultura recibida antes de llegar a Cristo, nos fue formando. ¿De qué manera? Y bueno, nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Y tenemos un Dios al cual nosotros le hacemos saber nuestros propósitos y le pedimos ayuda, ¿verdad? Entonces poníamos la virgencita allí con el imán en el tablero del coche, poníamos la estampita en la billetera o colgadita allí. Yo tenía una riestra de ajo, hermano. Una riestra de ajo, ¿no? Para que el negocio me vaya bien. Bueno, el hecho es que, claro, o sea, ese Dios al cual nosotros deseamos adorar, le hacíamos saber nuestros propósitos. Cuando nosotros llegamos al Dios verdadero, ese Dios verdadero nos hace saber sus propósitos. Y ahí quedamos medio descolocados. ¿Por qué? Por la cultura que venimos abrazando de hace tanto tiempo. Entonces, ¿pero cómo puede ser? No. Yo a Dios le hago saber cuáles son mis planes, cuáles son mis deseos, cuáles son mi petición, ¿verdad? Sí, el Señor nos dice que sean conocidas todas vuestras peticiones. Bárbaro. Pero los propósitos que Él tiene,
son de Él hacia nosotros, para con nosotros. Entonces, se produce de alguna manera, y ni cuenta nos damos, se produce de alguna manera una confrontación. Y por eso que muchas veces no coincidimos nuestro propósito con el propósito de Dios. Es como que pensamos distinto a veces, ¿verdad? Pero el asunto no es que pensemos distinto, sino que tenemos que adorar a Dios, confiar en Él, saber que Él tiene lo mejor para nosotros, y esa confianza nos hace seguir sus caminos. Amén. Miren, acompáñenme, gloria a Dios, un instante al libro de Génesis. Vamos a ver algo aquí, en el capítulo 12, un capítulo muy conocido. Ese momento donde Dios llama a Abraham. ¿Por qué vamos a ver este capítulo? Porque digamos que es el génesis del pueblo del Señor, de alguna manera. Porque a partir de Abraham se desató la multiplicación y la bendición y se formó ese pueblo. Ahora, fíjense, es interesante observar algo. El Señor a su pueblo no lo encontró hecho, lo formó. ¿Amén? Lo formó. Ahora, resulta que a vos y a mí, o a muchos de nosotros, es como que el Señor nos encontró hecho. Algunos nos encontró hecho pomada, bueno, pero hecho estábamos, ¿no? Y dijimos, bueno, que con Cristo se ve mejor, gloria a Dios, bárbaro, pero no. Perdemos de vista el hecho de que el Señor nos va a formar, porque a su pueblo lo formó. Entonces, este antecedente es muy importante para nosotros, porque Él nos forma. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldicieren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el versículo 5 dice que tomó pues a Abraham y Sarai su mujer, a Lot su hermano y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios. Ahora, fíjense, hermanos queridos, aquí nosotros vemos algo. Si nosotros analizamos la historia de Abraham y de su esposa, veamos que cómo era Abraham cuando recibe la promesa del hijo. Era viejo. ¿Cómo era Sara? Era estéril. Entonces, fíjese, mire qué tremendo esto, ¿no? Porque allí, de un viejo y de una estéril, el Señor hizo algo glorioso, hizo un pueblo poderoso. Entonces, esto también atenta contra nuestra razón. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, créele al Señor, que el Señor hará grandes cosas contigo. Bárbaro. Vos recibí la promesa y decís, gracias Señor. Bueno, cuando esté mejor, se van a ir dando todas estas cosas mejores. Cuando yo prospere un poco, cuando me acomode, cuando no, cuando vaya ocurriendo ciertas situaciones en mi vida, ahí se va a desatar el propósito de Dios. Porque ahora, como estoy, realmente veo difícil que Dios pueda hacer algo conmigo. ¿Amén? Y sin embargo, el antecedente que nosotros tenemos es que de un estéril y de una persona anciana, el Señor hizo un pueblo poderoso. Entonces, aquí la cosa se pone buena, ¿no? Porque fíjense qué tremendo, ¿no? Veamos la historia de José, porque no lo vemos solamente con Abraham. José, un esclavo. Un esclavo. ¿Ustedes se pusieron a pensar en José? José, sus hermanos lo vendieron. Imagínate la herida en el corazón que tendría José. Lo esclavizan. Lo llevan allí a la casa del egipcio y su jefe allí le ordenaba. Era un esclavo más, hasta que fue ganando terreno, fue entrando en gracia. Luego estuvo en la casa allí también de Potifar, que también ocurrió lo mismo. Ahora, pero ¿qué necesidad había
de que le ocurra lo que le ocurrió con la esposa de Potifar. Entonces fíjense qué tremendo. ¿Dónde fue a parar José? Era esclavo y encima fue a parar a la cárcel, ¿no? O sea, peor no le podía ir. Sin embargo, y qué tremendo, ¿no? Porque usted sabe que cuando alguien va a la cárcel, de alguna manera, todos se enteran por qué razón alguien entra a la cárcel. O qué delito cometió, qué fue lo que hizo. ¿Cuál era la acusación sobre José? Intento de violación. ¿No es cierto? Esa fue la acusación. Ahora, fíjense qué tremendo esto, porque ¿qué le pasa a los violadores en la cárcel? Ay, Señor amado. Ahí la cosa se le va a hacer pesada, ¿no? Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Me imagino la mujer de Potifar amenazándolo, ¿no? Diciéndole, yo voy a, ¿no? Si no te acostás conmigo, yo voy a hacer. Una de las cosas es acusarlo. Entonces, imagínese, ¿no? Imagínese qué tremendo esto, porque ir preso de esa manera, llegar a la cárcel con esa acusación. Sin embargo, sus convicciones eran claras y su confianza en Dios permanecía. Y aún dentro de la cárcel, el Señor lo puso en gracia. Entonces, todo lo que planeó el diablo contra él se dio vuelta. Ahora, fíjense, allí vemos claramente en la vida de José, como en el principio con Abraham y el tratamiento que tuvo Abraham, ese tratamiento es el proceso que el Señor desata en nuestra vida. Porque, mire, el Señor transforma una vida instantáneamente. Lo hizo con vos y lo hizo conmigo. El día que vos y yo creímos, ya no fuimos más los mismos, ¿verdad? Pero ahí empezó un proceso. O sea, el Señor transforma, pero el camino que Dios te hace recorrer te forma. Ese camino que nosotros recorremos nos está formando. En ese camino ocurren cosas que, lamentablemente, Abraham perdió la paciencia junto con Sara, la cosa no le iba bien, tenía una promesa de bendición, sin embargo, se burlaban de la estéril. Por otro lado, José que también, fíjense, él era un hijo de Dios y sin embargo, lamentablemente la cosa no le iba demasiado bien. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que en el proceso que el Señor desata en nuestra vida, si vos y yo lo entendemos, vamos a ser como José. No vamos a renegar ni vamos a andar llorando por los rincones. Vamos a saber que el Señor está detrás de todo. Todo camino que nosotros recorremos, el Señor lo preparó. Salvo que de repente nosotros volvamos a nuestra vieja cultura y digamos, bueno, yo no voy a seguir ligado al propósito de Dios, sino que voy a hacer de mi Dios como hacía antes, yo le ponía a mi Dios mis propósitos, ¿verdad? Y esto es algo que necesitamos entenderlo, creerlo y abrazarlo, porque el Señor nos dice, se cumplirá mi buen propósito en ti. Eso es una bendición que viene de parte de Dios, que se cumple el propósito de Dios en nosotros, pero de alguna manera está condicionado a nuestra actitud, a cómo nosotros respondemos en este camino de este proceso precioso que Él tiene con nuestra vida. No sabemos el tiempo, no lo conocemos el tiempo. Nos podemos llegar a sospechar alguna que otra cosa. Con el transcurso del tiempo vamos viendo que algunas sospechas eran ciertas y otras no tenían nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que a medida que vamos caminando tomado de la mano del Señor, pero ¿dónde tenemos que estar? Tomado de la mano del Señor. Porque si no estamos tomados de la mano del Señor, la cosa se complica. Vamos a la vida de Jacob. Jacob impresionante, hermano mío. Jacob fue un hombre que el Señor lo tomó, ¿verdad? Y empezó con él un proceso maravilloso, poderoso. ¿Recuerdan que él tuvo que trabajar 7 años por la mujer que amaba? Y después le dieron otra. Tuvo que trabajar otros 7 años más, 14. ¡Ay, Señor amado! Cuando se cumple el tiempo que él reclama a esa mujer que él amaba, decide apartarse de su suegro Labán. Conocen la historia, ¿verdad? Cuando se apartan de allí, y Labán lo siguió.
Y bueno, en el camino tuvieron un encuentro hasta que finalmente lo bendice Labán. Besa, dice que a sus hijas, besa a sus nietos y lo bendice para que continúe. Eso está, a ver, gloria a Dios, acompáñame en el libro de Génesis, sí, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Génesis 30 y algo, a ver. No, Éxodo no. A ver, Génesis 32, ¿tenemos Génesis 32? Ay, Señor amado, a ver si no me equivoco. Sí. Capítulo 32. Jacob se prepara por su encuentro Saúl. Después de alejarse de Labán, de su suegro, él emprendía el camino junto con sus esposas y con todo lo que había adquirido y todo lo que había ganado con su suegro Labán. Ahora, fíjense, dice que lo que seguía en el camino que estaba transitando Jacob era una restauración familiar. Ay, ay, ay. Entonces, ya esto a veces es un tropiezo para nosotros. Porque el Señor anhela que vos y yo tengamos restauración en nuestra familia. ¿Ah? Y fíjense qué tremendo, porque yo ya, al menos en mi familia, a partir de esta, sí, ya de noviembre en adelante, ya empezaba a escuchar, a la casa de ella yo ni voy, y que ni venga, que ni venga porque no le abro la puerta. Opa, gloria a Dios. Y eso es una, ¿no? Y fíjese que yo lo vengo escuchando eso de potrillo, amén. Entonces fíjese que eso te va formando. El día que vos tenés problemas, porque ¿quién es el que no tuvo problema en la familia? Amén, gloria a Dios. Ni una mano levantada. El día que vos tenés problemas, actúas de la misma manera, ¿verdad? Entonces, fíjese que el Señor anhela que nosotros restauremos lo que el enemigo logró romper. Este era el camino que tenía que emprender Jacob a partir de que el Señor lo libera de la esclavitud, porque estaba esclavo allí con Labán. Ahora mire lo que dice. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Fíjense que Labán hizo todo lo posible para retenerlo. Sin embargo, él dijo, no, yo voy a seguir el camino que tengo que seguir. Pero siguió en el camino, no estaba ni a un costado, ¿verdad? No estaba junto al camino, sino que estaba en el camino. Y en el camino dice que le aparecieron ángeles del Señor. Entonces, claro, frente a esto, sabiendo, por ejemplo, lo que ya sabemos, que en los postreros tiempos habrá cosas que también ocurrieron en los primeros, que será como el principio, o sea, no nos vamos a asombrar si tenemos visitación de ángeles, de ninguna manera. Yo no digo que va a ser algo, ¿no? Normal para nosotros, porque no será normal, realmente es algo poderoso. Quien no pudo vivir sabe que es algo poderoso, pero tenemos que tener en cuenta que hay ángeles celestiales, pero hay ángeles terrenales también. Ahora, esto es interesante, porque fíjense que cuando le salen al encuentro, a ver qué dice, gloria a Dios, mire, Jacob siguió su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Gloria a Dios. O sea, fue algo poderoso. Un ángel es un enviado de parte del Señor, ¿no es cierto? Obviamente con un propósito. ¿Cuándo se da esto? Cuando vos y yo estamos en el camino que tenemos que estar. No se dio cuando estaba bajo el yugo de Labán. Se dio cuando él decidió dejar atrás este tiempo, ¿verdad? El proceso avanzó en su vida. Entonces vamos a traer todo esto a nuestra vida. En nuestro caminar hay distintos procesos. Uno de estos procesos es justamente en el camino, si estamos en el camino, encontrarnos con ángeles. Ahora, esos ángeles no siempre son celestiales, a veces son terrenales. Y Dios los prepara. Dios los prepara para que te abran puertas, Dios los prepara para que te allanen el camino. De repente vos tenías todo trabado y no sé, de repente Dios usó a alguien y las puertas empezaron a abrirse. Entonces, tenemos que prepararnos para eso.
Porque también dentro de la cultura, de nuestra cultura anterior, estaba la idolatría, pero también una gran cuota de orgullo. San Mateo 7:7, la regla de oro, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. ¿Qué dice? Buscad y hallaréis. Pero llamad. Y entonces, si vos tenés que llamar, alguien te tiene que abrir. Vamos de vuelta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se te abrirá. Se te abrirá. Alguien te va a abrir. Entonces, fíjense que dentro de nuestro camino cultural tenemos una gran cuota de orgullo en donde si yo me arreglo solo. Ni siquiera a Dios lo necesitamos, solamente le hacíamos saber nuestros propósitos y chao. Ahora de repente nos encontramos con que el Señor te dice, yo tengo planes contigo. Planes de bienestar, planes de bendición, para darte el fin que vos esperás, obviamente, pero son mis planes. Después nos dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Tus caminos no son mis caminos. Opa. Entonces ya de repente nos encontramos con que, bueno, tenemos que parar las rotativas y decir, bueno, Señor, ¿cómo? Bueno, ese es mi camino. Y en el camino empiezan a aparecer esos ángeles. Algunos de ellos van a tocar. Usted no sabe lo que me pasó a mí. El libro Apocalipsis dice que son 7 cartas, ¿no? ¿Dirigidas a quién? Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjense que uno de los ángeles que el Señor tiene son los pastores. Yo inicié el camino del Señor, me acuerdo. Y, ay, Señor amado. Y recuerdo que terminó una reunión. Nosotros ya terminaba, algo tarde terminaban esas reuniones en aquellos días. Y teníamos que regresar a casa. Gloria al Señor. Y en casa, hermano, ni olor a comida había. ¿No? Nada, gloria a Dios. Entonces termina la reunión y me dice mi pastor, hermano, vení. Y se va a una piecita que tenía allí por acá y viene con 4 bolsitas. ¿No es cierto? Esa fue la primera vez que yo experimenté eso. Bolsitas con primicias. ¿Verdad? Porque en nuestra iglesia llevábamos primicias y si había alguna necesidad, se repartía entre los necesitados. Bueno, gloria a Dios. Entonces me da esas primicias y, ¡ay! ¿Cómo me dolió, hermano? Gloria a Dios. Bueno, te da una idea. Porque yo te estoy hablando de hace unos cuantos añitos atrás. ¿Amén? Todavía estamos en carrera, en aquellos años tenía más fuerza todavía. Yo decía, yo tengo 2 brazos, tengo capacidad. Y tengo que... O sea, eso fue un patadón al orgullo. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Pero si no agarraba la bolsita, no comíamos la noche. ¿Amén? Entonces, allá me fui con las bolsitas. Lo lindo es que la piecita estaba allá, la salida estaba allá, y estaban todos los hermanos y yo delante de todos los hermanos. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Ay, Señor. Yo lo sufrí así, pero los hermanos, sin problema, está todo bien, gloria a Dios. Pero el trato ¿con quién era? ¿Con los hermanos? ¿Con el pastor? No, conmigo. ¿Y a quién usó? A un ángel terrenal. Entonces es muy importante entender esto. A veces nosotros pensamos que todas las visitaciones angélicas que vamos a tener van a ser celestiales. Y si bien van a ser muchas de ellas, sí, pero no siempre van a ser celestiales. El Señor utiliza ángeles terrenales. Y para eso necesitamos abrir nuestro corazón para reconocer esos ángeles terrenales y también despojarnos de esa buena cuota de orgullo que tenemos en nuestra vida y que necesita desaparecer. Entonces, dentro del proceso que el Señor va teniendo en nuestra vida, uno de los frentes que va a atacar es el orgullo. Y no porque sea malo, nos quiera humillar, no, sino porque es nocivo para nosotros. Nosotros necesitamos ser personas humildes, ser personas que no nos movamos ni por el que dirán, ni por esto, ni por aquello, ni por lo otro. No, de ninguna manera. Y no, pero ¿cómo? Lo que va a decir este, qué va a decir aquello, qué va a decir el otro. Y lo que a nosotros nos interesa es lo que dice Dios.
no lo que dicen los demás. Es muy importante esto. Para que se cumpla el propósito de Dios, necesitamos despojarnos del orgullo. Esto es muy tremendo, esto es muy tremendo. Fíjense que luego conocí un pastor que recuerdo que él le costaba vivir por fe, pero Dios lo había llamado, gloria a Dios, pero le costaba vivir por fe. Entonces él se lo trabajaba todo porque necesitaba sustentarse y se sustentaba a través del trabajo. Y una vez me acuerdo que lo invitaron a predicar y me dijo, acompáñame. Lo acompañé, fuimos a una iglesia, llegamos allí, compartió la palabra el pastor, fue una bendición linda. Y cuando termina la reunión, el pastor del lugar le trae la ofrenda al pastor, ¿verdad? Le trae la ofrenda y le dice, no, yo no quiero la ofrenda. No, pero no me corte la bendición, le dijo el otro pastor. Bueno, está bien. Agarró la ofrenda, llamó a la hermana que estaba con el alfolí y puso de vuelta la ofrenda. Gloria a Dios. Y mire qué tremendo, ¿no? Porque de repente podemos decir qué buena actitud. Qué buena actitud porque realmente no fue a despojar a los hermanos, ni a sacar plata, no, fue a aplicar la palabra. Bárbaro. Visto desde ese punto, bárbaro. Pero yo que lo conocía, sabía que era un orgulloso. Y por eso lo hizo. Amén. Porque ¿cómo va a recibir él que se las arregla solo? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora, nosotros también podemos estar ahí. Y si Dios permite que algo en nuestra vida, tal vez tenga que ver con eso, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y dejar que el proceso del Señor siga adelante. Porque si el proceso de Dios sigue adelante, la bendición llega. Si Abraham decía, no, esto está complicado, yo me vuelvo para mi clan familiar, no se cumplía el propósito de Dios. Imagínese José. José agarraba viaje con la esposa de Potifar o se escapaba de la cárcel. No, por favor. Usted sabe que es tremendo. A José, dice José estaba a cargo de todos los presos. ¿Usted conoce alguna cárcel donde los presos estén a cargo y ocupándose de todos los presos? Pregúntele a un carcelero, pregúntele a ver, ¿qué hace un preso si le dan una autoridad semejante? Se escapa. Sin embargo, no, el carcelero estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque José se encargaba de todo. Entonces, eso nos muestra a nosotros que José no reculaba tras el propósito del Señor. Dejaba que se siga cumpliendo en su vida. Y esto es maravilloso y precioso, mi hermano querido. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme un instante acá. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a ver el capítulo 12 de Primera de Reyes. Mire, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mire lo que pasó acá en esta historia. Veamos esto, fíjense. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Habitó en ella y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá al reino de la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me van a matar a mí, y volverán a Roboam, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire qué tremendo. ¿Qué hizo este personaje? Hizo becerros, 2 becerros de oro. Entonces, ¿qué les dijo al pueblo? Ya habéis subido bastante. A Jerusalén se subía a adorar. ¿A quién? Al Dios verdadero. Ya esto es demasiado. Acá están tus dioses. Porque salieron de Egipto gracias a ellos. Totalmente falso, ¿verdad? Pero entonces nosotros vemos que este pueblo, al ver y hacerse sus propios dioses, le ocurría lo mismo que nos ocurría a nosotros. Nosotros les presentamos nuestros planes a los dioses. ¿Amén? Tal vez no íbamos a distintos dioses conocidos por aquí, por estos días, pero decíamos,
lo presento a Dios, pero mis proyectos, mis planes, el Señor le dice no. Entonces, un Dios que a veces te dice que no, un Dios que a veces te dice espera, un Dios que te dice tiene que caer el grano de trigo a tierra primero, tiene que morir después para después dar mucho fruto, no cierra con nuestros propios pensamientos. Pero si entendemos que los pensamientos de Dios son más altos, y hermano, tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Ahora, yo no les estoy diciendo que usted tiene que acostumbrarse a la miseria, a la escasez, a las pruebas. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero hay que discernir. Hay que discernir el tiempo que uno va viviendo en el Señor. Si uno puede discernir que se está desatando un proceso en su vida, saltar algunos obstáculos en ese, o desviarnos de algunos obstáculos que aparecen, puede llegar a traer problemas en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque no nos vamos a desarrollar como nos tenemos que desarrollar. Fíjense, si nosotros como un atleta no hace lo que tiene que hacer, no se abstiene de lo que se tiene que abstener y no se entrena, se está mintiendo a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente alguien no lo controló y dijo, bueno, yo hoy pasé aprobado mi rutina. No, tiene que tomar con responsabilidad, ¿no? Para aquello que fue formado. Ahora, yo no sé si usted, a mí me pasó, yo me imaginé tantas cosas, Gloria, que no tenían nada que ver con la realidad del Señor. Pero Dios tiene un propósito con su vida, con cada uno de ustedes. Algunos están marchando tras ese propósito y otros no lo están entendiendo. ¿Y por qué no lo están entendiendo? Porque hay otro pensamiento que choca contra la voluntad del Señor. Porque hay cosas que para nuestra razón decimos, esto no puede ser la voluntad de Dios. No puede ser. ¿Por qué se rió Sara? Porque lo que escuchó le pareció una locura. Dice, esto de ninguna manera puede ser. Esto no puede ser así. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué se lo tomó en serio José y no hizo nada en lo humano, en lo personal, para poder desligarse de esa situación? En un momento tuvo un pequeño quiebre y le dijo a esos que salieron en libertad, cuando estés afuera acordate de mí. Y no se acordaron de él, porque no se había terminado el tiempo todavía de él en la cárcel. Tenía un tiempito más. Ese tiempito más no era para que siga sufriendo, sino para que se siga formando. Recordemos el principio. A su pueblo, a ese pueblo poderoso, Dios no lo encontró hecho. Dios lo formó. Esto es muy importante entenderlo. ¿Es poderoso el pueblo de Dios hoy? Miremos hoy. Una nación pequeña, chiquitita, ¿no? Y fíjense que muchas veces tiene en vilo a todas las naciones vecinas. Se le quieren levantar todo y algo pasa y... No. Entonces, fíjense, hermanos míos, y el Señor siempre pelea por ellos. Siempre. Y Jehová los defiende y Dios bendiga a Israel. Entonces, nosotros vemos cómo es el Señor el que se encarga de nuestra vida, cómo se encargó con su pueblo. Un pueblo que lo formó Él. No es que lo encontró y lo transformó. Entonces, hubo una transformación en tu vida y en la mía cuando aceptamos a Cristo. Pero después hay toda una transformación de la mano de un proceso en donde nos tiene que encontrar en el camino, no un costado del camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. El camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Entonces, si nosotros no nos movemos del camino, hermano mío, ocurrirán cosas milagrosas, ocurrirán cosas preciosas en nuestro andar, porque no andamos en nuestro camino. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que el Señor quiere que nosotros seamos, zombies que caminemos? No. Él nos deja desarrollar nuestra vida, nos deja tomar decisiones. A veces a diario tenemos que tomar decisiones. Ahora, qué importante es que lo hagamos buscándolo a Él, las decisiones que tenemos que tomar. Fíjense, hermanos míos, que a veces nosotros nos levantamos, hacemos, deshacemos, vamos, venimos, esto, que aquello, que lo otro, ni le preguntamos al Señor. ¿Y por qué? Y pues, qué sé yo, el despertador sonó tarde, no sé, me quedé dormido, y no consultamos nunca al Señor. Entonces fíjense que todo ese tiempo
que tal vez nosotros nos esforzamos muchísimo en lograr los objetivos, generalmente, ¿sabe cuál es el resultado? Los objetivos no se logran. Algo siempre pasa. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué pasa? Porque no lo involucramos al Señor. Ahora, cuando lo involucramos al Señor, a veces no estamos de acuerdo con la guía que Él nos da. Entonces, de repente, arrancamos, pero no muy convencidos, ¿verdad? Hasta que a lo mejor tropezamos otra vez. Y decimos, pero al final, Dios me dijo por acá y mira cómo estamos. Dios te dijo por acá, pero tomado de la mano de Él. ¿Se acuerdan de la película El Peregrino? Por acá le dijo el Señor, allá fue el peregrino. Y en el camino dijo, pero si yo le pego por este costadito, encuentro un atajo. ¿Y cuánto me ahorro? ¿No es cierto? Pero el Señor no le dijo por ahí. Es más, este camino estaba lleno de piedras, si ustedes recuerdan la película, y el otro era una pradera preciosa que hasta daba gusto caminar por ahí, por el verdor allí de esa pradera. Pero no estaba el Señor allí. Entonces, esto nos habla de que tenemos que desarrollar nuestra relación con el Señor de tal manera que estemos siempre tomados de su mano. Y esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo porque esto no se da de la noche a la mañana. Y podemos llegar a aflojar en el camino. Podemos llegar a aflojar en el camino, ¿verdad? Porque fíjense, hermanos míos, que nosotros tenemos un Dios poderoso, lo sentimos en nuestro corazón, su presencia nos abraza, nos consuela, nos sostiene, pero no lo vemos. Por eso la Biblia dice que el creyente no tiene que andar por vista, sino por fe. Entonces, lo que no vemos a veces se nos complica, ¿verdad? Se nos complica. Vos si tenés un amigo íntimo y dejás de verlo, ocurre una separación, ¿verdad? Y ya lo conoces en profundidad, sabes mucho de él, todo bárbaro. Pero al no verse, a veces nos pasa eso con el Señor. Como no vemos, como no lo vemos, lo olvidamos. Y de repente por ahí no acordamos. Pero cuando lo vamos a involucrar en ese momento que nos acordamos, ya emprendimos el camino. Y la idea es que vayamos siempre de la mano con Él. Ay, Señor amado. El que tenga oído, oiga. Gloria a Dios. Mire, ay, Jesucristo de Nazaret. Usted sabe que la base, mire, en una oportunidad, yo recuerdo que estaba viviendo una situación muy especial. Entendí, ¿no? Después de un tiempo, porque ¿cuántos son duros? Yo era uno de esos. Y a veces me pongo medio duro también. Pero entendí que el Señor me estaba llevando por allí. Entonces recuerdo que esto es bien tremendo, ¿no? Porque yo viví algo parecido a lo que le pasó a Jacob. Jacob, en su etapa con Labán, recuerda que Dios lo prosperó grandemente, ¿verdad? Y fue tremendo eso. Entonces, yo recuerdo que vivimos una etapa de esas, donde el Señor nos estaba bendiciendo y prosperando. Y en aquel momento yo servía al Señor, ¿verdad? Yo estaba en la iglesia, siempre feliz, siempre contento, pero ocurrieron cosas en la iglesia, lamentables, que se cerró la iglesia. Entonces, yo recuerdo que yo había recibido una palabra muy fuerte de parte del Señor y había entendido que esa era la gente con que yo quiero que vos estés. Pero se cerró la iglesia. No la madre, no la iglesia central, sino uno de sus anexos donde nosotros nos congregábamos. Entonces, digo, Señor, ¿pero ahora qué hago? ¿Y qué haces? Lo mismo que hiciste hasta ahora. Si yo te dije, esta es la gente con que yo quiero que esté, ¿cuál sería el problema hoy? Y 48 kilómetros, Señor, le dije. Bueno, yo te voy a dar los medios para que puedas hacer los 48 kilómetros. Y nos daba los medios. Ay. Lógicamente que estando la iglesia a 48 kilómetros, bueno, te puede involucrar en la manera en que yo estaba acostumbrado a estar involucrado. Entonces, por un lado prosperábamos, pero yo le decía, Señor, yo necesito la iglesia local. Yo necesito la iglesia local. Y allí estaba yo, ¿no? Viendo cómo el Señor aumentaba el ganado, pero yo me estaba secando. Entonces me dijo el Señor, bueno, entonces vamos a emprender un viaje. Y nos mueve el Señor
Ay, qué lindo fue eso. Pero usted sabe, hermanos míos, que el desafío que el Señor nos puso por delante estaba involucrada toda esa prosperidad. Que así como vino se fue. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Entonces, en un momento dije, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde te fallé? ¿Por qué? Y yo me dijo, no me fallaste. No me fallaste. Pero todo tiene un precio. Aunque la Biblia dice, venid y comprad sin dinero y sin precio, el llamado tiene un precio. Que no todos están dispuestos a pagarlo, ¿verdad? Pero bueno, allí arrancamos, gloria a Dios. Y fíjense qué tremendo, porque con el tiempo yo comprendí algo. Cuando nosotros tenemos de dónde agarrarnos, hay menos posibilidad de que nos agarremos de Dios. Ahora, cuando no tenemos de dónde agarrarnos, gloria a Dios, ¿qué pasa? Ahí, ¿dónde se busca más al Señor? ¿En la prosperidad o en el desierto? Obvio. Entonces, allí, por ahí pasaba la cosa. Entonces, lo que mi razón veía como, no sé, como un fracaso, veía como algo que no entendía, cómo podía pasar lo que estaba pasando. Y ahí me mostró el Señor algo que a lo que nosotros le llamamos éxito, Él lo puede llamar fracaso. Y a lo que nosotros le llamamos fracaso, Él lo puede llamar éxito. Y que las matemáticas de Él no son las nuestras. Entonces, son lecciones que nosotros vamos sorteando día a día en el camino del Señor. Entonces, hermano mío, fíjense que hay momentos en donde, yo no sé por qué estamos compartiendo esto, gloria a Dios, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, no sé, por la radio, por donde sea, por internet, o tal vez nosotros mismos. Hay momentos en donde no entendemos el porqué de ciertas situaciones. Y fíjese que eso, qué tremendo, porque cuando uno está viviendo una situación ahí, de esa manera, está yendo a soltar. Entonces, esto es muy importante, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, si vos estuviste haciendo una torta, trabajaste, preparaste todo, y de repente la vas a sacar del horno y te quemaste como te pasó a vos, a la hermanita, ¿no? Y te quemás, gloria a Dios. ¿Vos qué haces con la torta? Pero yo le hablo a las hermanas que saben más de esto. El horno está abierto, ¿verdad? Vos vas a sacar, ¡ay! Te quemás. ¿Para dónde va para la torta? No. Vamos de vuelta. El horno se abre, ¿no es cierto? No es que la sacaste y te está quemándote acá, no. Te quemás. ¿Para dónde va para la torta? Una torta que te costó trabajo hacerla, ¿eh? Entonces te gastaste el último huevo que tenía y ya no podés tener para la comida de la noche. Va para adentro vuelta. Te quemaste, soltaste, ¿verdad? Pero de alguna manera el esfuerzo que eso te costó, lo querés retener. Y a veces nos terminamos quemando más. ¿Qué quiero decirte con esto? Es muy importante comprender algo. El camino que vos y yo estamos recorriendo tuvo y tiene un esfuerzo. También tiene una inversión, que puede, no solamente una inversión de dinero, sino también una inversión de tiempo. Amén. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy usted y yo estamos acá. Podríamos estar en otro lado, podríamos estar haciendo otra cosa. O sea, que a algo le dijimos que no, o algo pusimos a un costado. Entonces, hay una inversión. Esa inversión, hermano mío, es muy importante que nosotros la cuidemos. No que soltemos y allá huele la fuente y encima hiciste la torta de una Pirex, mirá. Entonces vos cuando la revolías para cualquier lado, ¿qué pasa con la Pirex? Se rompe toda. Entonces es importante cuidar la inversión que vos y yo estamos haciendo. ¿Y qué fue lo que invertimos? Tiempo, esfuerzo, dinero y fe. En un momento el apóstol Pablo habló de la fe que puede llegar a ser vana si la duda te alcanza. ¿Creíste en vano? Ahora fíjense, hermanos míos, si nosotros creemos en este Dios poderoso,
creemos con todo nuestro corazón en la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Hemos visto algunas señales también, porque en su amor y su misericordia Él nos muestra, ¿verdad? Pero muchas de ellas aún están en proceso y estamos confiando, poniendo nuestra fe por delante. Y de repente, porque algo no cierra a nuestro pensamiento, decimos, no es por acá. Y soltamos la bandeja. Amén. Y a lo mejor, hermano, uno estaba ahí nomás, ¿eh? Ay, Señor amado. ¿Cuántos saben cuándo viene el Señor? Y si viene esta noche, y vos y yo estamos con la lengua afuera, que ya no aguantamos más la prueba y decimos, no doy más, sí, chau. Y viene la noche. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Llegó la bendición y nosotros la perdimos. ¿Por qué? Por aflojar en el camino. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es importante que tengamos entendimiento en cuanto a esto. El Señor nos da una vida de victoria. ¿Cuándo se obtiene la victoria? Cuando hay una lucha, cuando hay una batalla, ¿verdad? O sea, la victoria antes de la batalla no se da después. Entonces, Él nos da una vida de victoria. Quisiéramos que sea sin batalla, pero no puede ser sin batalla, porque la victoria viene después de la batalla. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en este camino todo va a ser un camino de rosas? No lo va a ser. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos el proceso. Que no sea un camino de rosas para que Él nos dé la forma que Él nos quiere dar, conforme al propósito que Él tiene. Es muy importante esto, hermano. Esto es muy importante. Fíjense, claro, hay momentos en donde uno no puede entenderlo. Te imagínese que no sé, en el año 95... el Señor me hubiese dicho, no, porque vos en el 2022 le vas a predicar a fulano de tal, que va a estar allí en Marconi 9:15, 9:30, pará, me faltaron 15. Se me cayó una sota. No, pero, pero falta un montón, Señor, yo cuando, vamos a ver cuando venga el 22, vamos a ver qué pasa. No, vos tenés que estar preparado. Y la preparación te la doy yo. Esa preparación, hermano mío, es tremendo. Esa preparación viene de la mano de ángeles muchas veces. Señora amada, gloria a Dios. Y eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Porque alguien te va a abrir una puerta. Vos no vas a terminar este año sin que alguien te abra una puerta. Ahora, tenés que estar dispuesto a que te abran esa puerta. Tenés que despojarte de todo orgullo, de toda autosuficiencia y decir, Señor, yo me pongo en tus manos y que se haga tu perfecta voluntad. Ahora no echarnos a dormir mientras tanto. Un momentito. Y que se haga tu voluntad, Señor. Total, yo mientras tanto yo duermo. No se trata de eso. Vos y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Vos y yo no tenemos que mover, pero en fe, confiando no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso le decimos amén, pero es lo más difícil. Porque confiar en la fuerza de alguien que no vemos. Confiar en la fuerza de alguien que nos prometió victoria. Y nosotros, ¿cómo hacemos? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a echar mano. Estamos acostumbrados a nuestra cultura en donde les poníamos a nuestros dioses nuestros propósitos. Y hoy estamos bajo la dirección del Señor, donde el Señor te dice, estos son mis propósitos. ¿Y cuáles, Señor? A ver, que no entendí bien. No es que no entendiste bien. Vos tenés que hacer como Abraham. Yo tengo mis propósitos, le dijo el Señor a Abraham. Así que vamos, marchemos. ¿A dónde? No le dijo. Entonces salió Abraham sin saber dónde iba. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Entonces fíjese que de pasar a las instancias donde nosotros le proponemos los propósitos a los dioses, en el pasado, a adorar a un Dios que nos dice vamos. Gloria a Dios, mire qué tremendo. Lo interesante es que a medida, volvamos a Génesis 12, mire, lea esto conmigo, Génesis 12, gloria a Dios. Versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo, Lot fue con él,
Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¡Oh! 75, Dios mío, gloria a Dios. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot de su hermano y a todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. En el versículo 1 dice: a la tierra que te mostraré. ¿Verdad? A la tierra que te mostraré. Evidentemente la tierra que le mostró fue Canaán. Pero entre el versículo 1 y este versículo 5, no sabemos el tiempo que pasó. No sabemos el tiempo que pasó. No es que el Señor lo llamó a su escritorio, Abraham se sentó y le dijo: bueno, Abraham, mira, este es el plan, nosotros salimos, vos te vas para Canaán, quédate tranquilo. No. Le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vamos, salgamos a la tierra que te voy a mostrar. Allá Abraham arrancó y se fue. No sabemos qué tiempo pasó del 1 al 5, cuando evidentemente ya tenía la revelación de que iba a Canaán. Entonces, eso te pasa a vos y me pasa a mí. Hay que ver en qué parte o en qué versículo nosotros estamos, ¿no es cierto? Entre el 1 y el 5, en qué es el tiempo que vivimos. Y puede ser que como iglesia vivamos un tiempo, pero personalmente vivamos otro. Entonces, está la voluntad de Dios grupal para un grupo como nosotros, y está la voluntad de Dios individual con cada uno de nosotros. Si no, fíjense qué tremendo, porque hay momentos en donde nosotros vemos que un hermano, una hermana de nuestra congregación, el Señor la visitó, la bendijo y la respondió. Y nosotros mejor tenemos el mismo problema y no tenemos la respuesta. Y decimos: pero ¿cómo? Si estamos todos bajo la misma palabra, bajo la misma unción. No, espere. Hay una voluntad de Dios individual también. Y a medida que se van sorteando ciertos obstáculos y se va de alguna manera aprobando ciertos exámenes que el Señor nos toma, vamos avanzando hasta lograr la victoria. Entonces, hermano mío, qué importante es aprender a vivir por fe. ¿Verdad? Aprender a vivir por fe. Cuando yo llegué a la iglesia había uno que decía que vivía por fe y no trabajaba, porque Dios me llamó y yo vivo por fe. Bárbaro, ¿cierto? Pero fíjense que Dios te puede llamar, eso no es que para haber duda, Dios puede ser nuestro proveedor, de eso no hay duda. Ahora, este siempre vivía de prestado. Y siempre llegaba a visitar a los hermanos a las 12, 12:30, ¿no es cierto? 9 menos cuarto, ¿no? Más o menos, todos los días y a veces llorando la carta. ¿Qué nos enseñaron en nuestra vida sin Cristo? Mire, gloria a Dios. Entonces, ¿que no llora? No, vamos. Y siempre lloraba. Entonces digo: pero ¿cómo es la cosa? ¿Te llamaron a vivir por fe? Pero vos siempre llorás. No puede ser esto. No puede ser, porque en ese lloro lo que se está haciendo es de alguna manera buscar la forma de que te tiren un hueso en el camino. ¿Amén? Ese no es el camino de la fe. El camino de la fe, hermano, no importa lo que vos estés pasando. De ninguna manera. Pero es lo mismo que ese ayuno que podemos hacer en momentos de necesidad. No podemos publicarlo. Estoy ayunando porque tengo esta lucha, tengo esta otra. No, tranquilo. Eso tiene que ser a solas con el Señor. Y que todos te vean resplandeciente. No todo demacrado, todo. No, estoy ayunando porque estoy en prueba. No, eso entre vos y el Señor. Y la confianza en Dios. Entonces podemos pasar lo que podemos pasar, hermano. Gloria a Dios. Pero es parte del proceso, porque tu vida y la mía no está en cualquier mano, está en la mano del Señor. Y el que se pone en las manos del Señor, en ese Dios confía. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya! Mire. Dice que Abraham se fue con las personas que había adquirido en Harán. Personas que había adquirido en Abraham. Personas que iban con él. Y tenían que vivir, hermano, esto no tuvo que haber sido fácil para ellos, ¿verdad? Él vivía en tiendas, él no. Entonces fíjense, hermanos míos, que
vivir en tiendas es no aferrarse a esta tierra. No para ser un cabeza fresca, un irresponsable, no, de ninguna manera. Pero sí ser sabio y saber que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y muchas veces arrancamos ¿de qué? De la nada. Pero si la nada la ponemos en las manos del Señor, vamos a Primera de Reyes 17. Mire, versículo 8 en adelante. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y viví allí. He aquí, yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Mire, yo siempre le digo a usted que es difícil que el Señor le pida todo. Porque hay toda una doctrina por allí que, aunque te tenga aquí caminando a tu casa, ofrenda todo lo que tenés para el Señor. Y claro, eso yo lo veo de alguna manera, ¿no? Viendo la lamentable realidad que tiene la iglesia en este siglo que estamos viviendo, como un despojo. El otro día, un hermano me dice: te transferí una ofrenda. Es todo lo que tenía. Y digo, ya. Entonces, yo ya me fui al Mercado Pago para transferirle algo de vuelta, ¿no? Porque no me causa la cosa, ¿no? Y el Señor me dijo: no, momentito. Porque una cosa es cuando nosotros, motivados por nuestro propio corazón, hacemos algo que creemos que Dios nos va a responder. Y otra cosa es cuando Dios te lo pide. Esto pasó en esta historia. Imagínese el profeta, llega a la ciudad, hay una viuda, todos sabían que era viuda, todas la veían en necesidad. Y este le dice: haceme a mí primero. ¿Qué pudo haber pensado alguien que escuchó o que vio la situación? Este es un sinvergüenza. ¿Cómo le va a quedar, se va a quedar con lo poco que tenía? Sin embargo, esta mujer, al poner lo poco que tenía en las manos del Señor, el Señor la bendijo. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, en el tiempo correcto, aquí la cosa cambia. Acá la cosa cambia. Entonces, fíjense, hermanos míos, que lo poco puesto en las manos de Dios, Él lo transforma en mucho. ¿Qué pasó? Tuvo que haber una viuda que creyó para ver el milagro, ¿verdad? Y tuvo que haber un ángel como Elías que se deje usar por el Señor. Si vemos la multiplicación de los panes y los peces, tuvo que haber un niño que creyó, ¿verdad? Y allí estaba el mayor de los profetas para llevar la multiplicación adelante. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que activar la fe? Es muy importante. Ahora, una fe dirigida por el Espíritu Santo. Una fe dirigida por el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos míos, si hay una persona que es vaga y no quiere trabajar y dice: no, porque a mí Dios me sustenta, y es una bendición que crea en el sustento de Dios, pero si es vago, el Señor no lo va a bendecir. Porque, es más, fíjense los llamados que encontramos en la Biblia. No llamó a ningún vago. Jamás, estaban todos trabajando. Encontramos a Abraham, encontramos a Pedro, encontramos a Moisés. Todos tenían su ocupación, todos tenían el desarrollo de su vida. Lo llama y le cambia el destino, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos distinguir el tiempo que vivimos, la voluntad del Señor, si estamos caminando en ella, y saber qué es lo que el Señor está trazando para nosotros.
Es un camino de fe, no hay duda. Es un camino de fe. Pero tiene que ser una fe con un buen cimiento en la palabra del Señor y en Cristo Jesús. No una fe loca. Una fe que ¿no? Bueno, pero la fe no la podemos entender, pastor. No, la fe no la podemos entender. Pero sí el Señor nos puede hacer entender cuando viene algo de parte de Él. Es muy importante. Yo estuve a punto de decirle, hermano, no, hermano mío, no, si tú lo que tenés, ¿cómo me lo vas a transferir? No, de ninguna manera. Bueno, sin embargo, el Señor me dijo, no, yo estoy en el tema, no abra la boca, quédate tranquilo, que yo me voy a ocupar. Esto es muy importante entenderlo. Muy importante. Y a veces, hermano, ocurren cosas que nos desequilibran, va contra la razón. Dios se ocupa de los suyos. Y a veces nuestros pensamientos nos llevan por aquí y nos llevan para allá. Vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie un instante, mire. Gloria al Señor. ¿Qué podemos sacar en conclusión en esto? Gloria a Dios. El que está en el camino va a tener visitación. Ay, gloria a Dios. El que está en el camino, no al costado. No. El que está en el camino del Señor va a tener visitación de ángeles. Pero tal vez el Señor te tiene que preparar para recibir esos ángeles. Gloria a Dios. En los tiempos antiguos había una gran visitación de ángeles. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano mío, tal vez en estos tiempos nos cuesta creer en ese movimiento angélico que aún está vigente. El ministerio de los ángeles no caducó. Sigue vigente, hermano. Gloria a Dios. Es muy importante entenderlo. Y poder pedir al Señor que nos dé discernimiento en reconocer esos ángeles terrenales que Él va a usar en nuestra vida. Todos de alguna manera hemos experimentado o vamos a experimentar. Y si esta palabra viene a nuestros días hoy, de seguro que esto va a ser así. Vamos a experimentar esa intervención angélica. Esos ángeles que el Señor va a utilizar. Es muy importante. El Señor utiliza al ángel de la iglesia para enviarnos la palabra. Y esa palabra no es lo único que tenemos. Es lo mejor que podemos tener. Porque gracias a ella vamos a caminar en fe. Gracias a ella vamos a emprender el viaje de la fe. Gracias a ella nos vamos a encolumnar detrás de nuestro Señor. Y vamos a dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Confiemos en aquel que nos ha llamado. Ese fue Abraham. 75 años tenía cuando salió. Y había una promesa sobre él. Había bendición sobre él. Y tuvo que pasar sus cosas por allí. Tuvo momentos de incomprensión, tal vez, como los tenés vos, como los tengo yo, como los tenemos todos nosotros. Pero la fe tiene que estar siendo inquebrantable, intacta. A vos no te llamó hombre, a vos te llamó el Señor. Ese llamado es lo más valioso que podemos tener. Es un llamado genuino de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tan valioso que no lo podemos desperdiciar, no lo podemos soltar, no lo podemos arrojar. Por más que la cosa se complique en el camino, es importante que vos tomes autoridad. A lo largo y a lo ancho de la palabra del Señor vemos como muchas veces el enemigo de nuestra alma intentó a muchos llamados de parte de Dios hacerle dudar sobre su llamado. Y si vos y yo somos sinceros en este caminar nuestro en Cristo Jesús, hay muchos momentos en donde la duda nos quiere abrazar. Pero tenemos que sobreponernos a esos momentos. Y decir, yo sé en quién he creído. Yo sé quién me ha llamado. Porque sé de dónde vengo, sé a quién le pertenezco y sé a dónde voy. Señor, yo te ruego en esta tarde que esta palabra, una palabra que es fiel, que es verdadera, puede ingresar hacia las profundidades más íntimas de nuestros corazones y pueda cobrar vida allí, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial. Tú trajiste a mi hermano, a mi hermana con un propósito a tu casa hoy y el propósito se está cumpliendo al enviarnos tú tu bendita palabra.
palabra sobre la cual nos plantamos, palabra de autoridad, palabra de bendición, palabra que nos muestra quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quién está en el control. Palabra nos muestra que debemos estar en ese camino y no movernos de allí. Tenemos que seguir tras la pisada de Jesús, mi hermano. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Muchas cosas pueden ocurrir en el camino, muchos atentados a nuestra fe, pero hay que sobreponerse a esa fe. Hay que tener resistencia en la fe, mi hermano. No para resistirla, sino para resistir el camino en donde muchas veces habrá atentados contra nuestra fe. Vamos a creerle al Señor. No le creas a tu corazón, porque muchas veces tu corazón te dicta cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Confiemos en la palabra de nuestro Señor. Confiemos en lo que la Biblia nos transmite a través de su Santo Espíritu. Y hagamos nuestra esa palabra. Vivamos por ella. Si hubo un Abraham, ponele tu nombre a ese pasaje bíblico. Hubo un Abraham que salió hacia Canaán y a Canaán llegó. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo? Como hubo un Abraham, también hay un Pedro y un José, hay una María, no sé, ponele tu nombre. A tierra de Canaán ellos salieron, yo también. Y a tierra de Canaán ellos llegaron, yo también llegaré. Tú eres mi proveedor, Señor. Gracias por haber sido mi Salvador. Hoy estoy disfrutando esa salvación y la retengo en mi corazón, dándote gracias. También te voy a conocer como proveedor. Te voy a conocer como mi sanador, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados. Voy a conocer tu poder liberador cuando mi mente se bloquee. Pon una mano sobre tu cabeza en esta noche. Decirle: Señor Jesús, toca mi mente, renueva el espíritu de mi mente, Señor. Que pueda adquirir entendimiento, que pueda alejarse de mí todo razonamiento humano y confiar ciegamente en tu palabra. Que sea ciertísima en mi mente y en mi corazón tu palabra, de tal manera que me atreva a caminar en la fe sin dudarlo un segundo, confiando en ti. Desde aquel glorioso día que abrí mi corazón hasta ese glorioso día donde te vea cara a cara. Señor, toca y renueva el espíritu de mi mente. Alcanza la mente de mis seres queridos, Señor, que algunos de ellos no te conocen, pero que puedan hacerlo, Señor. Manifiéstate con poder. Estamos en días en donde la manifestación angélica será una realidad. Envía esos ángeles, Señor. Envía esos ángeles que tú tienes preparados conforme a tu propósito, aquellos que ocupan lugar en nuestro corazón, que puedan ser tocados esos corazones, esas vidas, Señor. Te lo rogamos en esta hora. Te rogamos con todo nuestro corazón hoy, Padre bendito, que aquellas personas que ocupan un lugar en nuestro corazón, cercanas a nosotros, puedan conocerte. Y si tú quieres usar estos vasos de barro, hazlo conforme a tu plan y a tu propósito. No seremos de tropiezo, Señor, porque vamos a confiar en ti, vamos a creer en ti. Y habrá palabra de salvación en nuestros labios, palabra que llegará a la profundidad de los corazones. Y aún el corazón más duro, tu bendita palabra, que es como un martillo, va a quebrantar esa piedra. Señor, gracias por esta noche. Recibimos la unción que se mueve en tu casa en esta hora. Recibimos esa unción y por la fe la trasladamos a aquellos que nos escuchan a través de la radio, Señor. La trasladamos a aquellos que nos están siguiendo a través de internet en este momento. O cuando Dios disponga que por alguna razón te detengas allí frente a esta palabra. El hecho que el Señor envía esa palabra, y esa palabra no vuelve vacía. Hay una obra por la cual Él la envió. Recibí esta palabra en esta hora. Recibí esta palabra. Toma autoridad sobre ella. Y sabé que el Señor
está tratando con tu vida, pero tu deber es caminar en fe hacia Canaán. No te detengas. No te detengas. La palabra te está impulsando a creer aún más. Aunque todo esté mal, aunque te quieren volver la debilidad, fortalezcámonos en el Señor en esta noche. Pidamos el auxilio que viene del cielo, que nos envuelva esa unción en esta hora. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, envía la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Derrama de tu autoridad. Que crezca la fe, que no muera la esperanza, que haya palabras de vida. Señor amado, ayúdanos, Padre, a desechar, Padre bendito, toda palabra de maldición, toda palabra de derrota, de fracaso. Tú no nos llamaste al fracaso. Señor amado, atesoramos esta palabra en nuestros corazones. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Y sé que esta bendición mi hermano, mi hermana la recibe. Hay quienes nos están escuchando que están recibiendo esta bendición. Aunque no estén aquí en el templo, están recibiendo esta bendición. Es una bendición que viene del cielo, no obedece a voluntad humana. A vos te llamó el Señor y es tiempo que regreses a sus caminos. A vos te llamó el Señor y es tiempo que creas en sus promesas. Tú y toda tu casa serán salvas, le guste o no le guste al enemigo. A vos te llamó el Señor y puso un propósito en tu vida. A tierra de Canaán has salido. Tenés que llegar a tierra de Canaán. Deja que esos ángeles que Él tiene preparados te extiendan la mano y te conduzcan hacia esa tierra de bendición. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Yo bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, que desciende sobre tu pueblo, que sana, que libera, que prospera, que levanta, que saca al que está caído del cola y lo pone por cabeza. Eso ocurrió con José. De cola el Señor lo puso por cabeza. Él sabía que Dios lo iba a promocionar. Él confiaba en el Dios de su padre y el Señor no le falló, sino que se cumplió su buen propósito en su vida. Por eso todos juntos decimos hoy delante de tu presencia: se cumplirá tu buen propósito en mi vida. Lo creo, lo celebro y lo voy a compartir, porque a través mío se cumplirá el propósito en la vida de muchos, porque puedo llegar a ser uno de esos ángeles terrenales que lleven a Cristo a aquellos que están sin fe, sin Dios y sin esperanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, qué lindo.